Buenas tardes a todos, mi nombre es Adriana Rodríguez, yo soy graduada en la Escuela de Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, también tengo un magíster en diabetes y por eso me han convocado para hablar sobre el manejo de las hiperglucemias. Así que bueno, vamos a empezar. Primero presentando la tabla de contenidos. Principalmente hoy lo que vamos a tratar es de cuándo hablamos de hiperglucemia, cuál es el valor de glucemia normal, cuándo hablamos de glucemia en ayunas alterada o tolerancia, también de tolerancia alterada a la glucosa, cuándo hablamos de diabetes mellitus y los distintos tipos de corte. También vamos a hablar como un segundo eje temático de cómo es el manejo de estas hiperglucemias en el consultorio, los distintos algoritmos terapéuticos, el de la American Diabetes Association y el de la Sociedad Argentina de Diabetes, Colegio de Endocrinólogos y otros que hay dando vuelta. También vamos a hacer un apartado, una pequeña mención a lo que son las complicaciones propias de la diabetes de manejo en guardia, el coma hiperosmolar no cetóxico, la cetocidosis diabética, la diabetes descompensada, y por último, un poco de lo que es el manejo de la hiperglucemia en una sala de internación, cuidados intensivos, cuándo usar vasalbolo o controles y correcciones, los objetivos terapéuticos, es decir, qué target necesito buscar, y algunas palabras sobre la hiperglucemia de estrés. Así que bueno, vamos a empezar. Bien. Bueno, cuando hablamos de hiperglucemia, el valor normal de glucemia, como todos sabemos, es de 70 a 110. Cuando uno tiene un valor de glucemia en ayunas, ¿no? Siempre hablando con un ayuno de 8 horas, y da entre 111 y 125, estamos hablando de una glucemia que está alterada en ayunas. Y cuando ese valor pasa a los 126, es igual o mayor a 126, y esto se confirma con un segundo valor que esté separado por más de una semana, ya estamos en condiciones de informarle al paciente que tiene diabetes. Ahora bien, ocurre que siempre estamos hablando de glucemia en ayunas. ¿Qué pasa con la postprandial? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que de repente pueden manejar una glucemia de ayunas relativamente aceptable, pero que cuando realizan la ingesta de un alimento, esa glucemia se escapa a más de 200, o bueno, de 140 a las 2 horas? Bueno, estamos hablando de que ese paciente también tiene diabetes, pero que el diagnóstico se llega por otra vía. Básicamente tenemos que pensar que la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la curva, lo que muchos llaman la curva, sería como una prueba de esfuerzo para el páncreas. Así como, por ejemplo, la ergometría es una prueba de fuerza para el corazón, o el ecoestrés con ejercicio, yo puedo hacer un ecocardiograma en reposo, lo someto a un ejercicio y hago un ecoestrés para evidenciar un signo de isquemia por ahí un poco más precoz, lo mismo ocurre con el páncreas. Yo puedo tener un páncreas que a nivel de glucemia de ayunas, a nivel basal, maneje buenos valores, y cuando lo someto al estrés de una curva donde yo cito al paciente, le saco sangre, le doy una sobrecarga importante de glucosa, 75 gramos para ser exacta, y a las 2 horas lo mido, me encuentro con que, oh sorpresa, en ayunas está todo bien, pero a las 2 horas no logra normalizar esa glucemia. Para entender por qué pasa esto, más adelante voy a poner unas filminas en donde tenemos que entender que por ahí el páncreas tiene una secreción basal, unos picos que son pulsátiles cada 8 a 16 minutos, y también hay otros picos que son inducidos por el alimento. Eso es lo normal, es lo fisiológico. Todo páncreas normal tiene esta secreción basal y estos picos que están inducidos dependiendo de la cantidad de veces que uno coma y el tipo de alimentos que uno come. Entonces, bueno, ante esta situación, por eso podemos llegar al diagnóstico de diabetes de las dos maneras, o por glucemia de ayunas o por curva. Cuando hablamos de diabetes, cuando a las 2 horas de esta sobrecarga, el valor me da más de 200 miligramos por decilitro. Cuando está en un valor intermedio entre 141 y 199, el valor tiene una tolerancia a la glucosa alterada. Entonces, bueno, esos son un poco los puntos de corte. Acá voy a mostrar una diapo que repite un poco lo que les acabo de explicar verbalmente recién. Una glucosa plasmática en ayunas normal se define como una que es menor a 110, está alterada entre 111 y 125 y es diagnóstica de diabetes cuando es mayor a 126.
la American Diabetes Association dice que en realidad el punto de corte debería ser 100, porque cuando uno ve los estudios de investigación, cómo va aumentando el riesgo, digamos, conforme van aumentando los niveles de glucosa en ayunas, en realidad no es muy normal que digamos tener 101, 102 o 105 de glucosa en ayunas. Ahora bien, cuando se hicieron estudios de costo-efectividad, en Argentina la SAD decidió no adherir al criterio de los estadounidenses, porque vieron que tampoco cambiaba demasiado la historia, no cambió, el tratamiento siempre es cambio en el estilo de vida, para disminuir la progresión de diabetes a diabetes, entonces como que bueno, decidimos mantenernos en el valor original de 111. Yo personalmente en mi consultorio, cuando veo un 105, le voy advirtiendo al paciente de que ese páncreas no es del todo normal, que tiene un riesgo de desarrollar diabetes en el futuro, y ya empiezo a como prender un poquitito la luz de alerta en el paciente, a decirle que empecemos con dieta, actividad física, cambios en el estilo de vida y un llamado a la reflexión de que se tiene que controlar más seguido que un páncreas que, un paciente que amanece en ayunas con 80, ¿no? Así que bueno, como decía, el objetivo es individuar pacientes de mayor riesgo y tienen mayor coeficiente de concordancia con la tolerancia alterada a la diabetes. Bueno, lo que les decía, como que depende del país en donde uno viva, con 105, 107, es decir, de 101 a 110, uno se puede considerar que tiene una glucemia en ayunas alterada o no. Ese es el concepto que debería quedar. Bien, ven, por ejemplo, IDF, la Federación Internacional de Diabetes, lo acepta solo para pacientes con síndrome metabólico, o sea, sin síndrome metabólico hasta 110 y con un poquito menos. Yo creo que el concepto que nos tenemos que llevar es eso, es que ya con más de 100 tenemos que prender un poquitito la luz de alerta. Bueno, la SAD, lo que les decía, ellos consideran mantener el valor de corte original por estas razones que les comenté. Bueno, obviamente, si bajaríamos el punto de corte, corremos el riesgo de incluir un montón de gente en ese grupo con lo implicaría. ¿Ven? Aumentamos de 2 a 5 veces la prevalencia de glucemia en ayunas alterada. Bien. La tolerancia alterada a la glucosa es como les explicaba, por curva. Cuando yo cito al paciente, le hago la sobrecarga, le hago como esta prueba de esfuerzo para el páncreas, y logro diagnosticar que el paciente no tiene una buena respuesta en el postprandial. Esto es importante por ahí para entender, me voy a adelantar un poquito en otra filmina, después vuelvo. Esto de acá. La secreción de insulina, un páncreas normal, tiene una secreción, como unos picos rápidos, que hacen pulsos cada 8 a 16 minutos, y después hacen esos picos ultradianos. Y también a eso le tenemos que agregar sal, que es una base que uno tiene, y después cada vez que uno come, hay una secreción de insulina que es inducida por la comida, y la magnitud de esa secreción de insulina depende de lo que lo coma. Si come muchos hidratos, va a segregar más insulina, y si no, no. Con el objetivo de mantener siempre la glucemia en esos valores normales de los que hablábamos antes. Bien, ahora. Yo quería volver a este concepto. A ver. Bien. Como les decía, la tolerancia al hidrato de carbono son pacientes que tienen glucemia a las 2 horas de más de 140, y siempre menor a 200. Si tuviera más de 200, ya les decimos directamente, señor, usted es diabético y tiene que empezar el tratamiento y el seguimiento como tal. Entonces, la tolerancia a la glucosa 199 está alterada y más de 200 es diabetes. Ahora bien, como les decía, para hablar de tolerancia a la glucosa necesitamos hablar de la curva y los valores que les había comentado al principio. Después, en otras partes del mundo existe la hemoglobina glicosilada como diagnóstico de diabetes. El tema es que como tiene varios problemas metodológicos, acá en Argentina todavía no se adhiere a ese criterio. Obviamente yo también, y eso siempre en todas las maestrías y posgrados que uno hace, nos dicen, eso tiene validez en un rango corto. Si yo tengo 12 de hemoglobina glicosilada, es muy poco probable que no sea diabético, porque la hemoglobina glicosilada está representada por el promedio de las glucemias del último mes en un 50%,
un 30 el mes anterior al último, y lo que queda el tercer mes antes de hacer el dosaje de hemoglobina glicosilada. Al ser un promedio, porque obviamente es la cantidad de glucosa que se pega a la hemoglobina del eritrocito, y el eritrocito vive 120 días en promedio, nos da una idea de que ese paciente estuvo expuesto en hiperglucemia de manera sostenida, no es algo de un día para el otro. Por eso, digamos, si bien no sirve como diagnóstico, es bastante sugestivo. Pero bueno, todavía acá en Argentina no podemos hacer diagnóstico por glicosilada, ¿sí? Bien. Bueno, el concepto de prediabetes en el año 2010 se cambió porque decían que era como feo decir que sí o sí prediabetes es porque sí o sí vas a terminar en diabetes, cuando en realidad se sabe que de estas categorías de riesgo aumentado solamente progresan a diabetes un 8% por año. Que bueno, obviamente, si uno toma intervenciones adecuadas, cambios en el estilo de vida y demás, uno puede incluso disminuir esta progresión de categorías de riesgo aumentada a diabetes. Entonces, Sociedad Argentina de Diabetes no le gusta que le hablemos de prediabetes a la gente, es una manera fácil de englobar un poco estas dos categorías. Así que bueno, eso es una cuestión de nomenclatura. Después también, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, principal, chicos, es clasificar la diabetes, porque también antes cuando nosotros estudiamos en la facultad, estudiábamos tipo 1, tipo 2. Hoy sabemos que en realidad, dentro de la tipo 1 también tenemos la 1A, que es... ¿Ahí se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, espera un poquitito. Nico, apaga tu micrófono, por favor. ¿Continuó? Sí, sí. Sí. La diabetes de tipo 1, que es la que conocemos todos, tanto juvenil, tenemos también la que está mediada por anticuerpos y la que los anticuerpos dan negativo. La tipo 2 es la clásica del adulto, la persona que tiene insulinoresistencia, síndrome metabólico y demás, que es la clásica que, bueno, se maneja con agentes orales o con insulina cuando uno no logra los objetivos de tratamiento. También hay otros tipos de diabetes, que es la diabetes gestacional, que es la diabetes que se diagnostica en el contexto del embarazo, o sea, así de simple. Después existen subclasificaciones, ¿no? La diabética que era pregestacional y se embaraza y nos enteramos ahora, o así como yo les decía que la prueba de la curva de tolerancia representa un esfuerzo para el páncreas, el embarazo también representa una prueba de esfuerzo, y muchas mujeres que tienen unos valores normales en el laboratorio, con el embarazo desarrollan la diabetes gestacional. Acá es el mismo concepto. Si no cualquiera desarrolla una diabetes gestacional, sino que uno tiene que tener, digamos, cierta susceptibilidad, y lo que uno le tiene que avisar a esa mujer embarazada que está cursando una diabetes gestacional es que a los 2 meses de posparto venga al consultorio de diabetes a que la reclasifiquemos, y bueno, hay un porcentaje que obviamente resuelve su diabetes gestacional, pero eso implica un riesgo de que en los próximos 10 años desarrolle diabetes mellitus. Entonces, bueno, también el mismo concepto, si el embarazo es una prueba de esfuerzo para ese páncreas. Después tenemos, bueno, la diabetes tipo 2, que por fracaso de los agentes orales requiere insulina. Están los LADA, que son una diabetes autoinmune del adulto, que también se le llama diabetes 1,5, porque está entre la 1 y la 2, tiene algo de inmuno, no del todo. Son pacientes de mediana edad, principalmente sexo masculino, pueden tener o no sobrepeso, pero eso es porque la epidemia del sobrepeso vino conforme a todo esto. O sea, podemos tener pacientes obesos con diabetes 1, eso también estamos viendo por los cambios en el estilo de vida de las últimas décadas. Y después tenemos los otros tipos de diabetes, que son, ejemplo, pacientes que le sacaron el páncreas por un cáncer de páncreas, listo, tiene una diabetes secundaria, la pancreatectomía. Pacientes que tienen un defecto genético en la célula beta, como los famosos MODI, son diabetes familiares. Cuando uno tiene varios diabéticos en la familia, tiene que plantearse el diagnóstico de estas diabetes monogénicas, ¿no? Y bueno, hay otros, en ese otros entran un montón de tipos de diabetes que nada en el consultorio en base a varios parámetros, cuánto le queda de reserva insulínica y demás. Lo importante es entender que no hay un solo tipo de diabetes, sino que hay varias, y que, bueno, se le llama diabetes porque es el conjunto de
enfermedades que comparten como manifestación la hiperglucemia, ¿sí? Y el tratamiento también es diferente. Obviamente, un paciente con LAA por ahí va a requerir insulina más precozmente que un paciente tipo 2 que con agentes orales capaz que anda bien. Bueno, esto me parece que les puede resultar una embolia, así que lo paso. Esto sí me interesa, que es la historia natural de la diabetes tipo 2. En la línea amarilla, fíjense cómo conforme va a aumentar, la línea punteada del medio es el inicio de la diabetes, ¿no? El inicio del diagnóstico, donde tienen los de la SAD o del que sea. La insulinoresistencia empieza a aumentar muchos años antes del diagnóstico de diabetes, y los niveles de insulina en plasma se van aumentando también. Y fíjense que la glucosa plasmática en más de 100 empieza a aumentar exponencialmente a medida que uno va avanzando en el tiempo, y la glucosa plasmática también. Por eso esto de no mirar solo la glucosa de ayunas, sino ver qué pasa un poco también con la postprandial, que a veces se nos escapa y a veces es hasta precoz al diagnóstico de diabetes. Esto también lo voy a pasar. Bueno, esto un poco lo quería poner para ver, cuando hablemos de tratamiento, esto de que la secreción de insulina tiene estos picos rápidos y ultradianos, porque después nosotros de manera artificial, con esta lapicina, que las deben haber visto 1000 veces, vamos a reproducir la secreción basal con un tipo de insulina, y la secreción inducida por el alimento, digamos, con otro tipo de insulina, y eso es lo que vamos a tratar de fisiológicamente reproducir. Bien, esto lo voy a pasar. Bueno, obviamente los obesos tienen también un incremento porcentual. Fíjense ahí cómo, por ejemplo, la alteración del patrón pulsátil de la secreción de insulina, arriba en negro está como mediante estudios de clan glucémico se pueden ir haciendo infusión de glucosa. La respuesta normal es, sube la glucosa, sube la insulina. Eso haría mi páncreas, un páncreas normal. El páncreas de una persona con diabetes tiene una respuesta, como está en verde ahí, totalmente alterada, errática y errónea, y eso es lo que habría que después restaurar. Bueno, esto ya se ve que, bueno, ya lo hablamos hasta el cansancio, así que lo voy a pasar. Bueno, entonces, ya sabiendo un poco cómo diagnosticamos diabetes, hay distintos algoritmos terapéuticos. A mí el que más me gusta, bueno, eso, antes de ir directo a los algoritmos, algunas palabritas de las drogas de primera elección que amamos todos, los diabetólogos, gente que hace endocrino, que es nuestra amada metformina, que mucha gente pregunta por qué la seguimos usando, si es vieja, obsoleta o pudo haber pasado de moda, y la realidad es que la metformina sigue siendo hoy la droga de primera elección en el paciente que la tolere, ¿no? Obviamente. Entonces quería poner algunas palabras de la metformina. La metformina es una droga que actúa sobre la AMP quinasa, es como un sensor de energía, y principalmente vamos a tener un impacto sobre ¿cuál es la eficacia? Te baja un 2%, 1-2% de la glicosilada. O sea que cuando uno pone metformina en un paciente que tiene, no sé, 9 de glicosilada, debería esperar que baje a 7. Esto es importante para tener una idea de cuánto efecto me va a hacer. Si yo tengo un paciente con 12, con metformina sola, no, pero es esa la eficacia de la metformina. Esto me parece también, a ver, me dice que es inestable mi conexión, ahí volví. Bueno, esto también es lo que baja la glucemia de ayunas, la glicosilada entre medio y 2% de la glicosilada, y esto me parece súper interesante. La eficacia de la antihiperglucémica, la metformina es dosis dependiente. Creo que quedó horrible acá, no sé si ustedes lo ven bien, pero en el lado de la izquierda lo que dice es la dosis de metformina de 500, fíjense que baja un poquitito los valores. La de 1000 ya baja más. 1500 más todavía, con 2000 se logra el efecto máximo, y con 2500 no solo baja un poquito el efecto, sino que aumentan los efectos adversos. Y la glicosilada guarda el mismo patrón. Esto es importante porque a veces uno ve en el consultorio que vienen pacientes con 500 de metformina o 1000, y bueno, esa no es la dosis correcta de la metformina. La dosis correcta es la máxima que el paciente tolere,
con un ideal de 2.000 miligramos por día. La metformina a veces no es bien tolerada desde el punto de vista gastrointestinal, pero lo que hay que hacer es titular, que arranque con 500 la primera semana, 5 días a 1.500, 2.000 y así hasta llegar a los 2.000. Esta otra filmina la quise poner para que veamos que le pasa a todos los países del mundo. La metformina está infradosificada, el UCA-PDS, que es el gran estudio a gran escala. Fíjense, en Italia, en Bélgica, en Estados Unidos, Suiza, no logran llegar a los 2.000 mililitros, los 2.000 miligramos, perdón, de la dosis de la metformina. Así que dosis menores son casi homeopáticas, eso está bueno saberlo. Esto lo vamos a pasar. Y bueno, también saber que la metformina es una droga que tiene efectos sobre las complicaciones macro, o sea que nosotros le estamos haciendo un beneficio al paciente, no es solo bajarle la glucosa, sino que tiene impacto cardiovascular, que es lo que tanto se le pide a las drogas hoy. Bueno, ahora sí, vamos a los algoritmos. Este es el que a mí más me gusta, que es el del Colegio de Endocrinólogos Europeo, y te dice, bueno, siempre obviamente, modificaciones en el estilo de vida, eso siempre a la cabeza, y depende de la glicosilada de ingreso, lo que voy a elegir. Me voy a ir a los dos extremos. Si tengo más de 9 y tengo síntomas, eso es indicación absoluta de insulina. O si está catabólico el paciente, o sea, porque sabemos que ese páncreas está muy glucotóxico, y le tengo que bajar rápidamente la glucotoxicidad. Después, si quiero, lo paso a agentes orales, pero primero tengo que arrancar con insulina para bajar rápidamente esa glucotoxicidad. Si no tiene síntomas, puedo esperar un poquito y empezar con un doble o triple esquema. Ahora bien, me voy al otro extremo de la curva. Si tengo una glicosilada de menos de 7,5, para ser aceptable, la primera indicación es la monoterapia con metformina. Ahí lo que me gusta de este algoritmo, el de los endocrinólogos europeos, es que te ponen como dentro de todos los agentes orales cuál sería el más preferible, y si no tenemos ese, cuál es la alternativa. Y bueno, la terapia dual, fíjense que incluye metformina más otro, y la triple metformina más otro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que bueno, que este concepto de que tanto amamos la metformina tiene que ver con eso, con que está siempre de elección, sea sola o combinada. El siguiente algoritmo, que es el de la Federación Internacional de Diabetes, lo mismo, fíjense, cambios en el estilo de vida, metformina, y si no, sulfonilureas, y si tenés que ir a una segunda línea, le agregás otra cosa más, pero siempre es como que va a la cabeza. Este es el de la medication, lo mismo, fíjense, cambios en el estilo de vida, metformina, y depende del paciente que tenga enfrente lo que uno le va agregando, y eso por ahí sí es más patrimonio del especialista. Otras drogas interesantes, que es lo que digamos hablábamos de prediabetes, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, no es diabético, pero le pongo metformina porque tiene parámetros de prediabetes. Y yo siempre digo, si uno quisiera evitar que un paciente mío pase de prediabetes a diabetes, por ahí yo me tendría que plantear en usar pioglitazona, que es una droga que nadie, o por ahí la conocen mucho ahora. Seguramente el doctor Peche me dará la segunda, se usa mucho en esteatosis hepática, por su característica de pasar de preadiposito a adiposito, pero bueno, les voy a mostrar un estudio que documenta lo que estoy diciendo. El Diabetes Prevention Program era un estudio grande que era para ver cómo hacíamos para evitar que estos pacientes que estaban ahí en el medio, se probó cambios en el estilo de vida, metformina, placebo y troglitazona. Bueno, la troglitazona se suspendió, quedaron estas 3 ramas. Cambios en el estilo de vida, bajó un 58% la progresión a diabetes. Metformina 31%, y fíjense que entonces cambios en el estilo de vida sigue siendo la primera indicación. Y por cada kilo perdido se disminuyó el riesgo de diabetes en un 16%, o sea que cada kilo cuenta. Eso también es importante. Cuando nosotros en cambios en el estilo de vida hablamos de bajar de peso, no es volvernos una modelo de una Barbie, sino más o menos un 5 o un 10% del peso corporal es suficiente para mejorar la insulinosensibilidad. Después estuvo el estudio de India, bueno, también metformina 26%, cambio en el estilo de vida 28%, tampoco hubo tanta. Y este me pareció re interesante, compararon dieta y ejercicio, metformina y varios agentes orales. Acarbosa, troglitazona, que dijimos estaba suspendida, la Rosi y la Pio. Fíjense cómo la que más eficacia tuvo fue la Pio.
Así que bueno, ojo ahí que aquel paciente que por ahí tenga estenosis hepática y sea candidato a usar pioglitazona, no en este grupo, por ahí cuando se vuelve diabético es una droga de primera elección. Esto también quiero que quede claro, los agentes orales no están indicados en prediabetes, porque cuando se analizaron los riesgos, los beneficios, cambios en el estilo de vida siguió siendo superior al tratamiento farmacológico. Así que todavía no medicamos en prediabetes, hacemos solo cambios en el estilo de vida y por ahí en algún grupo selecto que se podría beneficiar con metformina, usamos metformina. Bien, primer escenario, consultorio, más o menos es eso lo que se hace, o sea, depende del grado de control metabólico, se elige la estrategia, insulina o agentes orales, metformina a la cabeza, y el segundo agente se decide en base a las comorbilidades, ¿sí? Si es renal, si hay alguna contraindicación. Vamos al paciente que viene a la guardia. El paciente que viene a la guardia y cuando uno tiene el laboratorio enfrente y está re hiperglucémico, lo primero que nos tenemos que plantear es si era un diabético previo, y si es diabético previo, o sea, hay como tres grandes cuadros, ¿no? El síndrome hiperosmolar no cetósico, la cetocidosis diabética y una diabetes descompensada común, o sea que el paciente no estaba controlado y vino a la guardia por otra cosa. Voy a poner solamente un cuadrito de los cuadros del medio, de ceto y osmolar, porque obviamente pero bueno, sí que cuando al médico se le tiene que despertar una sospecha. Todo paciente que venga con un valor mayor a 300, uno estaría, si bien el diagnóstico se hace con más de 250, uno estaría obligado a pedir cetonemia y gases. Eso para cuando uno está en la guardia, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos dos? Siempre tienen hiperglucemia, bicarbonato ajo y acidosis metabólica con anión GAPA aumentado. Entonces, ya cuando tenemos ese cuadro, ceto o como hiperosmolar, ahora les pongo la diferencia, ya sabemos que ese paciente se tiene que quedar internado en un área crítica, porque son dos urgencias de la especialidad, ¿sí? La diabetes descompensada justamente es una diabetes que no reúne esos criterios, es decir, viene con 300, 400, 500 de glucosa, pero no tiene ni la acidosis metabólica ni la cetonemia o cetonuria. Ese paciente sí puede ir a la sala y quema insulina, que ahora vamos a hablar. Y la típica, la hiperglucemia de estrés, que es un paciente que te dice, no, la verdad que yo no soy diabético, no sé, entonces uno no sabe si era un diabético de antes, o es una hiperglucemia de estrés, o secundaria a corticoides, o alguna otra cosa. Bueno, esto como les decía, básicamente es más patrimonio del terapista, pero son esos los criterios, hiperglucemia con cetosis y acidosis metabólica. La diabetes descompensada se define también por el nivel de glicosilada. Este cuadro lo puse solo a objetivo de saber que lo que para un paciente puede ser bien controlado, para otro no. Por ejemplo, yo tengo un paciente joven de 20 años de edad y yo voy a querer, a ese paciente le tengo que cuidar sus órganos de la hiperglucemia durante 60 años, entonces yo tengo que tener un objetivo bien estricto, lo voy a querer cercano a 6. Ahora, si yo tengo un paciente con Parkinson de medio descarado, con muy mala expectativa de vida en los próximos 10 años, por ahí me puedo poner un poquito más flexible y buscar un objetivo de 8,5, 8. Eso es importante también, porque por ahí lo que para un paciente es estar bien controlado, 8 para un diabético tipo 1 es pésimo. En un adolescente sí, por ejemplo, en un anciano no. Bien, antes de pasar a lo que es internación, bueno, el paciente internado, lo primero que quiero que sepan es que, ¿qué es lo que se hace en todas las partes del mundo? Agarramos, lo internamos, le ponemos controles y correcciones, y al otro día, ¿qué se hace? Se calculan los requerimientos y dicen, bueno, este cristiano requirió, no sé, 5 unidades a la mañana, 10 al mediodía, 5 a la tarde. Y al otro día se hace el cálculo y se le pone la NPH. Bueno, cuando los estudios de investigación compararon hacer eso de controles y correcciones y al otro día o a los 2 días, o dejarlo toda la internación con controles y correcciones versus ponerle una base de NPH, de glargina, de una insulina lenta, les fue muchísimo mejor a los que ponían un esquema basal-bolo. ¿Por qué? Porque es más fisiológico, es lo que yo les contaba en ese grafiquito de los picos ultradianos. Cuando uno tiene una basecita de NPH, se asegura que el paciente no va a entrar en cetocidosis y también menores correcciones, y digamos, el esquema basal-bolo es acá y en cualquier parte del mundo el gol estándar en el tratamiento de la diabetes. Eso es así, el mejor
control se logra con un Basalbolo. Así que bueno, lo que deberíamos hacer es todo paciente que ingresa debería ingresar con una dosis de 0,2 a 0,4 unidades por kilo de peso. O sea, si yo peso 100, 0,2 es un 20%, con 20 unidades estaríamos, o entre 20 y 40 unidades. La dosis mínima es 20 unidades. Que las 2 o 3 veces, y ahora vamos a ver, depende de la insulina que use, cada cuánto lo voy a repartir. Después, también quiero hablar 2 palabras, yo porque no quiero aburrirlos y que me mate el tiempo, me parece que lo voy a decir verbalmente, pues ya son y 47. Los objetivos terapéuticos también, de los estudios de Van der Berg se plantearon a dónde yo le tengo que apuntar, porque primero dijeron, no, bueno, si tan buena, si tan mala es la hiperglucemia, tengámoslo a todos los pacientes con menos de 100 o 110. Las instituciones, los hospitales y las clínicas apuntaban a 110, los pacientes tenían más hipoglucemia y aumentaba la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos? Siempre menos de 180 al azar. A cualquier paciente internado yo le debería tomar un hemoglucid, debería tener menos de 180. Entre 140 y 180 es un buen target, y menos de 140 por ahí en pacientes con infarto de miocardio, postoperatorio, algunos pacientes que por ahí yo quiera tener un control más estricto de la glucemia porque sé que se benefician. De hiperglucemia de estrés, a ver, el tema es así, ahí sí me sirve la hemoglobina glicosilada. Viene un paciente, jura y reperjura que no es diabético, lo ingreso a la sala, al otro día sigue con 200, le pido una glicosilada, tiene 12, 11, 9, listo. Hiperglucemia por esta memoria glucémica de que la glucosa se pega al eritrocito, esa glucemia es de antes y probablemente era un diabético previo que no lo sabía. Ahora, si la glicosilada viene normal, probablemente es una hiperglucemia de estrés. Ahora bien, el paciente me va a preguntar, ay doctora, me dio alto, es grave, soy diabético, no soy diabético. Bueno, lo que hay que decirle es que también, no, otra vez el mismo concepto, no cualquiera desarrolla una hiperglucemia de estrés, es un predictor de desarrollo de diabetes en los próximos 10 años. También es un predictor de mal pronóstico en la internación y demás, pero bueno, el concepto que se tiene que llevar ese paciente es que no es que se va de la internación, no es diabético porque fue una hiperglucemia de estrés, sino que en realidad tiene alteraciones pancreáticas que nos hacen pensar que va a volverse diabético en unos años y no hace nada al respecto. Así que bueno, la información fue muy discutida, mucha gente cree que no sirve y la verdad que sirve un montón. Yo creo que nosotros deberíamos pedirle al día siguiente del ingreso porque también nos permite hacer ajustes al alta. Si el paciente entra y está descompensado, yo le pregunto, bueno, a ver, ¿con qué estabas? ¿Con un agente y estás descompensado? Bueno, está con 2 agentes. Estás para insulina, te insulinizan la internación y te vas con eso y después venís y te recategorizamos, pero... porque algo que no sé si les conté cuando vimos el algoritmo del Colegio de Endocrinólogos, es que así como yo voy pasando de monoterapia, esquema dual, triple e insulina, para la derecha, también puedo volver para la izquierda. Un paciente que necesita insulina, en un momento de su vida, no tiene que quedar de por siempre con insulina. Yo, de hecho, a veces tengo pacientes que los insulinizo para bajarle la glucotoxicidad, en 3 meses le pido el control y si está todo bien, droga pancreática y si está todo bien lo paso a agentes orales. Eso también es algo que estaría bueno para ir sacándonos de estos mitos de me ponen insulina y soy esclavo de la insulina de por vida. Y bueno, en la internación yo creo que la deberíamos pedir por eso, para ver con qué esquema se va el paciente a la casa, porque también hubo estudios que demostraron que todo lo que uno hace en la internación genera mucha adherencia. Entonces el paciente se va con esa indicación y es probable que adhiera más al tratamiento que si yo después se lo pongo en la tranquilidad del consultorio. Esto es, a ver, creo que medianamente me quedan unos minutos, un poco los perfiles de insulina. Los análogos rápidos son lispro, aspartic y lulicina. Fíjense que a los 4 minutos reloj más o menos ya empieza a hacer efecto. Y a la hora hace su pico máximo, a las 4 horas desaparece del cuerpo. Entonces es espectacular lo que pasa. Tenemos. Después tenemos la insulina regular, la corriente, la cristalina, que es la que usamos. La NPH, fíjense que tiene una curvita ahí, empieza a actuar más o menos a la hora 2, a la 4 hace su pico max, a los 30 minutos en realidad, perdón, ya empieza a actuar, pero hace su pico máximo a las 4,
y si bien su efecto puede durar hasta la hora 18, uno ve que a la hora 8 o 10 ya empieza a decaer bastante su pico plasmático. Esto es importante para tener en mente por qué a veces usamos esquemas de 3 dosis en los pacientes internados. Esta es la de Temir, que es la que está avalada en embarazadas, la famosa Glargina o Lantus, que la amamos también. Estas son las insulinas bifásicas, que bueno, por ahí sirven para pacientes que comen siempre lo mismo, porque tienen un componente rápido y uno lento. Y bueno, para terminar me quiero quedar con esta última diapo, porque después también les puse cosas sobre el espesor de las, pero me parece que es irnos mucho de tema. Me interesa esto, fíjense, la NPH, que es la que más usamos, por su vida media, a veces no está bueno ponerlo en 2 dosis, porque me quedo corta, no llego, al final de la curva llego muy mal. Entonces, por ahí lo que estaría bueno es, un paciente ingresa, ¿cuánto pesa? 100 kilos, le calculo 0,2 a 0,4, si quieren hacemos un promedio de 0,3, unidades por kilo de peso. Puse de 100 para hacer más fácil, porque es un 30%, son 30 kilos. Son 30 unidades. Ese paciente requiere 30 unidades, 15 deberían ser lentas, o sea, 50% lenta y 50% rápida. De esas 15, yo lo puedo dividir en 2 dosis o en 3 dosis. Por de cinética, a mí me gusta ponerlo 8 de la mañana, 4 de la tarde, o sea, y bedtime, antes de ir a dormir. Ahora, si un paciente es muy frágil, es añoso, no sé, en la clínica, por ejemplo, la comida creo que la sirven a las 8 de la noche, tengo miedo de que haga hipoglucemia, porque lo veo un paciente con muchos factores de riesgo para hipoglucemia, por ahí sí, prefiero ponerlo a las 8 y a las 20, o a las 8 y a las 19, porque aunque llegue un poquito dulce al otro día, prefiero asegurarme de que no me haga una hipoglucemia nocturna. Por eso, yo creo que lo que nos tiene que dar esta charla a los chicos de guardia, a los que hacemos sala y a todo, es la insulina basal hay que ponerla de manera precoz, y a veces incluso me dicen, no, yo ya estoy con insulina, vengo con 50, a veces los pacientes están sobreinsulinizados. El paciente que tiene insulina en la casa, le baja un 20%, porque ya sabemos que en la casa se morfan todo, y acá en la internación comen correcto lo que le mandamos y nada más. Entonces, al que ya viene con insulina, me dice, bueno, doctora, yo vengo con, no sé, 15 de Lantus, listo. En vez de 15, aplicate 12 de Lantus. Le bajo un 20% o un 30% y lo dejo con esa. Y las correcciones que les hace enfermería. Y aquel paciente que no tenemos ni idea, porque es un diabético nuevo, un diabético descompensado, una hiperglucemia, o sea, que se internó por cualquier otra cosa y no viene insulinizado, le hago eso, un 30% del peso corporal, le pongo eso de NPH, repartida en 2 o 3 tomas, y van a ver que al otro día ya empieza a mejorar mucho las glucemias. Creo que eso es como lo principal. Y bueno, hay 1000 para hablar, pero con que se lleven eso me encantó. Ahora creo que podríamos dejar, ¿en cuánto estamos? Son y 54, unos minutos. Bueno, la búsqueda de la lipodistrofias también. Bueno, ya estamos, creo. Pero a ver, ahí nos pongo todos en la cuadrícula, no sé cómo hacer para podemos hacer. hacer preguntas. Deja de compartir la pantalla si no vas a mandar nada, si nos ves a todos. Bien, ahí los vi a todos. Ahora sí, abran los micrófonos por si alguno quiere preguntar. Bueno, yo quiero. Amancay, A dale ver, vos primero. alumno Báez. Amancay de tele. Ay, no la escucho, poné Estaba saludando, no, y agradecerle a Adri la charla porque estuvo muy buena. Sí. Excelente. Yo voy haciendo una pregunta. Sí, gracias Adriana, estuvo muy buena de verdad. ¿Está establecido cuál es el nivel que, digamos, a partir del cual se provoca la lesión microvascular en la diabetes? ¿El nivel de glucemia persistente? ¿Se sabe Sí, eso? Vos hablaste del target diciendo, pero ¿se sabe cuál es el nivel? En realidad se dice que es un continuo. De hecho, sabemos que tenemos pacientes con complicaciones micro al diagnóstico de su diabetes y de antes de presentar la diabetes. Eso es terrible. O sea, es totalmente decepcionante, porque tenemos pacientes que incluso sin llegar al umbral diagnóstico de la diabetes ya tienen la neuropatía, le haces el monofilamento, le haces todo. De hecho, les cuento, está indicado paciente con neodiagnóstico de diabetes ya empezar a hacer la búsqueda de las complicaciones crónicas. Todo esto está estandarizado, que te dicen en los congresos y demás, miren, hay que buscar las complicaciones
inicio de la diabetes 2, por esto que vos estás diciendo. Yo personalmente en mi consultorio las busco activamente, sea 1 o sea 2, porque yo necesito saber en dónde estoy parada con ese paciente, si tiene retinopatía, o sea, o bueno, a ver, las personas con diabetes son personas y a veces tienen glaucoma, tienen otras cosas que yo quiero saber cómo es el estatus de ese paciente, pero lo indicado es al diagnóstico de la diabetes 2 porque se sabe que la complicación micro es una verdad. Y les cuento otra cosa, yo hice la escuela de graduados de la SAD, nos mandaban a hacer una monografía que era letal. Una de las chicas, compañera mía, hizo una monografía sobre, por ejemplo, nefropatía en la obesidad, en pacientes no diabéticos. Tremendo, porque nos mostraron todos los gráficos de los estudios donde hay una nefropatía propia del obeso que no tiene nada que ver con la nefropatía diabética. Entonces, bueno, lo que pasa es que como la diabetes y la obesidad son epidemias mellizas, en el diabético es muy difícil de saber, pero esto lo aclaro para que vean que, bueno, sea por la obesidad o por la diabetes, por el huevo o la gallina, la complicación micro empieza incluso desde antes de tener el umbral diagnóstico. Marcelo. No, primero felicitarte, Adriana, la verdad, para los que no entendemos nada de diabetes y hasta por ahí nomás mucho de cosas clínicas, la verdad muy piola y claro. Un poco para hacer el comentario de lo que vos decías del uso de la pioglitazona en el tema de la esteatosis y del hígado. A ver, para que un poco quede claro, no hay nada que obviamente también de inicio en el tratamiento de la diabetes y todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico reemplace a insistir mucho con los pacientes en el tema del descenso de peso. Es lo cardinal, porque digamos, uno a veces escucha opiniones de algunos colegas donde piensa que el tema de la esteatosis, cuando los pacientes empiezan a hacer algo de hipertransaminasemia, es decir, que empieza a haber inflamación por la grasa, se piensan que por ahí ya el inicio del tratamiento con alguna medicación, en el caso de que tenga hiperglucemia asociada, va a mejorar su hígado, y la realidad es que no, lo que más va a mejorar es lo que va a hacer, o sea, es el inicio del descenso de peso, que es lo que va en forma concomitante al tratamiento del diabético. Eso Ni hablar, y no solo eso, sino que cuando en el algoritmo dicen metformina y otras, es como son clases enteras de farmacología. Sí está bueno, porque claro, es una droga olvidada que ahora está en reflote, y cuando uno se pone ahí en el consultorio y dice, bueno, ok, listo, ya está con metformina, la tolera, llegué a los 2 gramos. ¿Y ahora con qué sigo? Bueno, ahí tenés las gliptinas, vildagliptina, sitagliptina, que yo las amo porque tienen un perfil de efecto adverso que se tolera muy bien, sacando en el paciente renal, que solo se puede usar linagliptina, anda muy bien. Y también está recomendada para médicos de atención primaria no especialistas, o sea que si ustedes le ponen metformina y una gliptina no se van a equivocar jamás, un Samarismet. Ahora, lo que sí está bueno es en aquel paciente que de paso cañazo, además de diabético, tiene esteatosis severa y le tengo que poner un segundo o tercer fármaco, pensar en esa droga como una posible alternativa, siempre teniendo en cuenta que da no se puede dar, o sea, teniendo un poco en mente las contraindicaciones, ¿no? Y esto de los cambios en el estilo de vida también, por eso quise poner el estudio indio y el del DPP, el Diabetes Prevention Program, porque cambios en el estilo de vida no hubo con qué destronarlo, o sea, no hay manera, no hay nada mejor que eso. Dentro de la hepatología obviamente se está estudiando mucho esto, porque lo que vos decías de la epidemia de obesidad es lo que en principio está empezando a cambiar en el mundo, la visión del trasplante hepático, porque hasta hace un tiempo lo que más se trasplantaba era hepatitis C. Con los nuevos antivirales para hepatitis C casi todos se van a curar, entonces las indicaciones de trasplante se están empezando a correr hacia la epidemia de lo que es la hepatitis no alcohólica y su evolución a la fibrosis y a la cirrosis. Y una cosa más quería, en realidad, esto preguntarte. En la cuestión práctica, digamos, cuando los que por ahí obviamente no hacemos la especialidad y por ahí muy poquitito o nada de clínica, si querés, pero cuando te viene un paciente con una glucemia alterada, ¿sí? Está bastante claro las determinaciones o los límites que vos diste, y de acuerdo a
a que hay sociedades que no se terminan de poner de acuerdo en dónde poner el límite para ver si uno tiene que empezar a estudiar el paciente o determinar lo diabético. Yo recibo un paciente con 120 de glucemia, ¿y qué hago en ese paciente? O sea, yo que no hago la especialidad, ¿qué hago? Lo mando directamente al clínico, le voy pidiendo algo, le digo que, bueno, obviamente si es obeso, el sentido común indica que se tiene que bajar de peso, pero digo, ¿qué otra cosa nos vamos fijando en el perfil lipídico? ¿Vamos haciendo alguna otra cosa? ¿Le hacemos la hemoglobina glicosilada? O sea, ¿qué hacemos con ese paciente en cuanto a lo práctico, digamos? No hago nada y Lo que hay que hacer, una de dos, o lo podés mandar al clínico ni hablar, pero la indicación, lo que va a hacer el clínico o el especialista es pedirle la prueba de tolerancia, porque es como que, es lo que digo yo, capaz que un paciente 120 en ayuna ya está alterada, pero capaz que tiene un escape postprandial y tiene 201 en postprandial y ya está, le pongo el sello de diabético. Al ponerle el sello me cambia completamente el seguimiento. Con nefropatía, seguimiento 3 o 4 veces al año, o sea, porque la glicosilada se pide cada 3 meses, ya entra en la rueda diabetológica. El otro paciente también, pero ponele que me viene la prueba normal o tolerante. Bueno, ojo que tiene riesgo cardiovascular ese paciente, ir haciendo el control de lípidos y el tratamiento multifactorial. Eso también, hubo un estudio re lindo, el Steno 2, que pusieron a un grupo de diabetólogos a tratar solo glucemia, ¿no? Como decía el doctor Maximino Ruiz, un capo de la diabetología, que decía, ustedes son diabetólogos, no glucemiólogos, no pueden mirar solo la glucosa. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos solo en la glucemia, los pacientes mueren más que si el diabetólogo mira glucemia, presión y lípidos. Entonces, un diabetólogo que se jacte de ser bueno tiene que tratar las tres cosas, o sea, y tenemos que lograr los objetivos. Menos de 150 de triglicéridos, valores de presión normal, y la glicosilada, según el objetivo, como les puse en el cuadrito, depende de las comorbilidades del paciente. Si no logramos esos tres objetivos, el paciente va a tener igual mortalidad que si no hiciera nada prácticamente. Ese estudio estuvo re bueno porque abona, y bueno, obviamente no es el único estudio, al tratamiento multifactorial de la diabetes. La diabetes se trata con todos sus amigos, o sea, la dislipemia heterogénica, la obesidad central, con todo se trata, si no, no, es lo mismo que no hacer nada. Bien. Una última preguntita. Para no esquivarle a la situación actual. ¿Has leído algo, digamos, que en cuanto a webinars, les iba a poner... Sí, comentanos. Sí, les comento, porque en un momento dije, ¿qué hago? Pongo algo de COVID, es muy reiterativo. La realidad es que estuve en varios webinars y tengo un par de filminas y de diapos, pero les digo la verdad, es lo mismo de siempre. O sea, ¿a qué quiero decir? La hiperglucemia en el COVID aumenta la mortalidad, aumenta la estadía hospitalaria, aumenta todo, y los targets glucémicos son los mismos. O sea, cuando un paciente con coronavirus entra a la sala, tengo que hacer exactamente lo mismo, calcular 0,2 unidades, por 0,2 a 0,4. Si estoy en un centro donde tengo la mejor enfermería, me tiro 0,4. Si tengo una enfermería más deficitaria, 0,2 para ir con más cautela. 0,2 unidades por kilo de peso, controles y esquema de insulina basal bolo, controles preprandiales para hacer las correcciones. Si puedo usar análogos rápidos, mejor. Eso también se comparó, NPH cristalina versus análogos, y obviamente con los análogos, chicos, son un caño. O sea, reproducen más fisiológico el perfil del páncreas. Por ejemplo, un paciente que no tiene hambre, come. Cuando termina de comer, le cuento los hidratos de carbono y le aplico el análogo rápido porque a los 4 minutos empieza a actuar. Es genial. En cambio, con la corriente tengo que esperar más tiempo, más riesgo de hipoglucemia. Pero bueno, lo que se habla en COVID es el mismo manejo de cualquier paciente internado infectado. Saber que va a tener más requerimientos de insulina. Después también en el otro PowerPoint, en el otro, vieron que armé dos, el PowerPoint y el PDF. El PDF habla solo de internación, y les había puesto también unas tasas distintas. Algunos corrigen a partir de 140, bueno. Hay una diapo re linda que les había puesto donde hay un flaquito y un gordito.
Y entonces le preguntan al médico, ¿cuánto le doy de insulina? Y el médico responde con la tablita y como muerto de risa al gordo, porque el gordo es insulino resistente y no va a tener esa misma escala de corrección. Por ahí lo que está bueno es en todo paciente internado hacer el manejo y ver si es insulino sensible, utilizar una tabla más pijotera, y si es insulino resistente, una tabla un poco más, donde dice 2, ponerle un 3, donde dice 3, ponerle un 4, básicamente es eso, vi millones de algoritmos, pero todos más o menos hacen eso, ingresa al paciente, se le pone la basal, y depende del paciente, si es insulino sensible, una tabla pijotera, y si es un paciente corrigiendo un poco más con ganas, ¿no? Y siempre lograr los objetivos terapéuticos. Hay otra de las diapos que les puse, decía que la hiperglucemia en la internación genera un estado protrombótico. Bueno, cuando Gina, no sé si a ustedes les pasó, si tienen más o menos mi edad, nos decían que era la enfermedad de las 4P, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. En las maestrías y demás se dice que es en realidad la 7P, porque es panvascular, procoagulante, proinflamatoria. Entonces, son pacientes que tienen todas esas complicaciones. Entonces, por eso, los targets terapéuticos, mantener la normoglucemia, la hiperglucemia, hace daño endotelial, empeora todo, la cicatrización de heridas. Por si hay algún cirujano acá, cuando un paciente se vaya a operar, la metformina se suspende 2 días antes de la cirugía y se reinicia 2 días después, por el riesgo de la acidosis láctica y toda la historia. Y otro tip para cirugía era que es importante que por ahí el día de la cirugía hay que suspender la dosis de insulina, pero el día anterior, por ejemplo, un paciente que está con un bedtime debería recibir la dosis bedtime para no entrar a quirófano con 500 de glucosa, ¿me explico? Sí. Esas perlitas también las quería tirar, porque también hay todo unas clases de manejo perioperatorio. Y para diabetes 1, recuerden, si tiramos perlitas, recuerden que para diabetes 1 es uno de los factores de riesgo para enfermedad celíaca y hay que hacer tamizaje. Cada loco con su tema, pero bueno, hay que medir los anticuerpos. Anticuerpos y también los antitiroideos. No, Diabetes sí, 1 diabetes 2 también. Mirá, ahí te tiraste una reperla, Marcelo. Sí. El rastrillaje sí es importante, diabetes 1. Otra cosa, diabetes 1 que no le ponen esquema basal está contraindicado, es evidencia 1C. Por eso yo insisto tanto en que, por favor, cuando ingresen los pacientes a la sala, tengan una base de NPH. Si a alguien se le pasó, se lo hace al otro día el internista, pero bueno, para que sepamos que es eso lo correcto, ¿no? Le hago 2 días de cálculo de requerimiento. El requerimiento ya lo sabemos porque es fisiológico, es 0,3 en promedio unidades por kilo de peso. Eso es lo fisiológico. Bueno. Muy bien, Bueno, excelente. Si no hay más preguntas, Héctor. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Adrián. Los invito a mi fiestita la semana que viene. Bueno, 2 de la tarde el jueves. con gorrita. O ponen la torta. Gracias, Adriana. Bueno, Bien, muchas Adrián. gracias. Gracias a todos. Gracias, Adri. Adriana, Chao, chao. Chao. Chao.